¿Qué tal, muchachos? Excelente tarde. Vamos a dar continuidad a nuestras sesiones de epistemología y construcción de la verdad jurídica y criminológica. Estamos refiriendo ahorita a algunas sesiones propias del área de la criminalística. Recuerden que estamos abocándonos al estudio de los métodos propiamente para los métodos y los elementos que tenemos para reconstruir o para explicar propiamente cómo es que acontece un fenómeno y que lo podemos estudiar desde el punto de vista criminalístico y de esta manera pudiera ser de algún auxilio para las ciencias o las disciplinas penales, ¿ok? Entonces vamos a retomar esas sesiones. Hablábamos de varios tipos de criminalística anteriormente, hablábamos de la criminalística de laboratorio, de la criminalística de campo, y bueno, pues por ahí también referíamos a la criminalística documental, la criminalística documental y también la criminalística lisa y llana, también se apoyan de otros métodos de estudio para que nosotros como criminalísticos podamos analizar al delito desde diversos puntos de vista. Tenemos que estudiar y tenemos que tener una gama de herramientas para que la que sea más adecuada al caso concreto la podemos escoger y la podamos aplicar propiamente a los conocimientos. Entonces, una de las herramientas, ya hemos hablado de muchos métodos, de muchas herramientas, vamos a hablar de la hermenéutica. Hablando de criminalística documental y de criminalística en términos generales. También hablamos de la hermenéutica como uno de los métodos por virtud de los cuales se puede llegar a la verdad. Recuerden que la hermenéutica propiamente se traduce como una técnica interpretativa de la verdad. También tanto desde el punto de vista científico como filosófico. Y la hermenéutica no es otra cosa sino el nivel de explicación, el nivel de interpretación que podemos atribuirle por ahí a algún fenómeno. Hay algunos autores que vamos a referir como Gadamer y Bunge. Bunge se escribe Bunge, B-U-N-G-E y Bunge, y estos señores propiamente dicen que se debe llegar a la realidad a través de diversas interpretaciones y de diversos hechos sociales, ¿ok? La hermenéutica propiamente dicha va a explicar cuál es el significado antes de la palabra, y eso es importante para que nosotros podamos partir de ese punto y podamos realizar un proceso cognitivo adecuado para llegar a una verdad de la manera más objetiva posible. Pero hay también Mario Burge, Burge, como les digo que se escribe, es Mario Burge, va a hacer una crítica propiamente porque él piensa definitivamente que la hermenéutica está limitada. La hermenéutica propiamente dice que se limita, que desvalora propiamente cuáles son los fenómenos sociales y por ende pues no puede estudiarse desde el punto de vista científico a la sociedad. Ya hablamos que la sociedad en algún momento, recuerden que el objeto de estudio propiamente del derecho es el comportamiento del hombre en sociedad y la sociedad es dinámica, no podemos estudiarlo desde el punto de vista fáctico o matemático o químico biológico. Tiene que haber métodos de estudio específicos para estudiar a esta sociedad, que es el objeto de estudio del derecho. Y por eso es que se critica un poco por parte de Mario Burge esta teoría propia de la hermenéutica como herramienta para el estudio de la criminología y de los fenómenos, ¿ok? También vamos a referirlo, vamos a pensar de esta manera y vamos a pensar que el indicio material o el indicio material incluso existe independientemente de que exista o no el raciocinio. Las cosas están ahí. Si nosotros razonamos o no lo razonamos, bueno, pues si ya una persona que no razona las cosas y ve un casquillo de bala en el suelo, pues independientemente de que pueda razonar adecuadamente o no, pues la incidencia o el indicio existe propiamente. Entonces, son cosas totalmente independientes, tenemos que empezar a trabajar propiamente estos fenómenos, debemos conocer cuáles son los limitantes. Antes de todo esto debemos de conocer cuáles son nuestras capacidades cognitivas, cuáles son nuestros talentos, de qué manera funciona nuestro cerebro, cuáles son nuestras limitaciones mentales, y pues debemos conocer en principio cuál es eso, cuál es la limitación o cuál es el límite de nuestra razón propiamente para poder investigar, para poder saber cuál es la manera más objetiva de encontrar la verdad de un acontecimiento que nosotros estamos pensando. Para ello debemos plantearnos tres preguntas para conocer perfectamente nuestros límites cognitivos de la manera más objetiva. ¿Qué puedo saber? ¿Qué es lo que yo puedo saber? Número dos, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Es muy importante. ¿Y qué me está permitido esperar de las cosas? ¿Qué me permito yo esperar de las cosas de esta investigación? Para responder a esas preguntas, naturalmente nos vamos a basar en las ciencias forenses. Recuerden ustedes que cuando hablamos de ciencias forenses, nos vamos a referir a algunos peritos, vamos a poder entender cuáles son las aristas, cuáles son las ciencias que nos vamos a auxiliar. Vamos a hablar posteriormente de las ciencias naturales
naturales, de las ciencias sociales, vamos a entender qué preguntas desde el punto de vista de una investigación deben de ser teóricas, cuáles deben de ser prácticas, y vamos a entender desde ese punto de vista a las preguntas teóricas y a las preguntas prácticas. Unas son estructuradas y aprendidas con base en nuestro intelecto y otras las percibimos con base en nuestros sentidos. Unas son razonadas y otras simplemente las percibimos en primera instancia. Las preguntas estas que ocupamos para entender cuál es un fenómeno y para que lo podamos investigar desde el punto de vista documental, vamos a explicar los hechos, vamos a explicar los conocimientos basados en textos. Si nos ponemos a analizar la criminología escrita, como lo hemos dicho propiamente, nos va la criminología documental o la criminología escrita propiamente va a explicar los hechos y los conocimientos que están plasmados en textos escritos, pero de ninguna manera nos va a aportar una experiencia real como lo es una experiencia propiamente empírica, aquella que percibimos a través de los sentidos, a través de los escritos. Solamente vamos a poder accesar a una serie de documentos y nos van a plantear las cosas como fueron, pero no podemos vivir a través de nosotros mismos ni podemos llegar a nuestras propias conclusiones porque de alguna manera pues los documentos y los textos ya están escritos. Entonces la criminología documental naturalmente pues está limitada, no es igual estar en el lugar de los hechos y poder percibir las cosas que simplemente leer un expediente. A eso nos referimos con esta limitación propiamente hecha. Y pues la criminalística en general pues es autónoma, la criminalística autónoma va a entender esto es muy importante, esto ya hemos comentado en sesiones anteriores. La criminalística, las ciencias forenses, las ciencias penales son totalmente independientes. El derecho penal es totalmente independiente de la criminalística y esto obedece a un criterio propio de la escuela de la criminalística autónoma, que refiere a la criminalística como una ciencia totalmente independiente de las disciplinas penales. Sin embargo, pues la generalidad de las personas siempre asocian a la criminalística con fenómenos penales y la verdad es que la gran mayoría de las ocasiones la utilizamos para el auxilio, para el entendimiento de algunos fenómenos penales. Cuando nosotros obviamente tenemos que aportar en una teoría del caso, una versión de los hechos en materia penal, pues nos vamos a auxiliar la gran mayoría de las ocasiones en esta criminalística, la vamos a aplicar propiamente para tratar de entender cómo es que sucedió un fenómeno penal. En derecho penal propiamente social, entonces, desde el punto de vista criminalístico, porque no es otra cosa, sino el producto de una serie de fenómenos que son inherentes a la sociedad. Por eso se dice desde el punto de vista criminalístico, igual que en algunas escuelas criminales, incluso desde el punto de vista de criminología, que el derecho y que el fenómeno criminal son inherentes propiamente a lo humano, a lo que vivimos día con día. No podemos concebir la humanidad sin el crimen. Sin embargo, pues la criminalística, la criminología y el derecho penal son disciplinas totalmente independientes, totalmente diferentes. Debemos entenderlo así, que se pueden auxiliar entre ellas, eso es una situación distinta, ¿ok? Cuando el investigador naturalmente no cuenta con elementos objetivos para poder opinar en cuanto a técnica y en cuanto a ciencia se refiere, pues no puede emitir ninguna opinión fundamentada. Nosotros tenemos que hacer, recuerden, un estudio pormenorizado, científico, objetivo para poder estudiar un fenómeno penal y para poderlo explicar. Si nosotros no contamos con esos elementos científicos, técnicos, pues nos vamos a ver impedidos naturalmente para emitir un dictamen, una opinión. Otra herramienta propiamente para conocer la verdad, otro método es el historicismo. Eso es importante, el historicismo, porque también nosotros podemos hacer, hay teorías, hay por ahí un autor que ya hemos referido que se llama Popper, 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 que refiere pues al historicismo como otro de los métodos o como otro de las herramientas propias para la criminalística, para que nosotros podamos estudiar a un fenómeno, a un acontecimiento, lo podemos explicar científicamente de la manera más objetiva. Entonces dice Popper propiamente que esto, cuestión del historicismo, lo vamos a entender como un punto de vista sobre las ciencias sociales que necesariamente van a suponer una predicción histórica, es el fin principal de estas disciplinas y que va a suponer que este fin propiamente es el alcance por medio del cual vamos a descubrir los ritmos, los modelos propiamente dicho de las leyes o de las tendencias que en un momento dado se van a llevar a cabo bajo la evolución humana
y bajo la evolución desde el punto de vista histórico. Recuerden ustedes que la historia es un fenómeno propio del hombre, lo vamos a documentar, es una ciencia social, es una ciencia que el hombre mismo ha creado para explicar todos los fenómenos que han ocurrido en la humanidad desde diversos puntos de vista. Y bueno, vamos a hablar de algunos postulados de este historicismo famoso, esta serie de acontecimientos que necesariamente van a referirnos a una ciencia social, como ya lo hemos comentado, que vamos a suponer que van a predecir cuál es de alguna manera la versión o cómo es que sucedieron los hechos. Vamos a manejar una versión desde el punto de vista histórico, vamos a suponer que ese fin es alcanzable, vamos a suponer que este relato histórico lo vamos a poder referir, lo vamos a poder entender, lo vamos a poder comprender y demostrar con alguna documental por ahí, con pruebas de vestigios, con pruebas documentales, y por medio de ello, por medio de estas pruebas o vestigios, vamos a descubrir por ahí cuál es el fin propiamente que vamos a alcanzar para descubrir los hechos propiamente que nos interesan, los modelos, basarnos en leyes, en tendencias, para que podamos entender cómo es que ha evolucionado la historia, ¿ok? Y bueno, algunos postulados de este historicismo en primer punto es que la escuela propiamente de la historia, el curso de la historia humana propiamente está influido por la fuerza propiamente de crecimiento de los conocimientos humanos. Nosotros hemos hecho historia como civilización porque hemos crecido propiamente como hombres, nuestros avances tecnológicos han evolucionado cada vez más. Cada vez entendemos más nuestras fuerzas naturales, nuestras fuerzas sociales. Este crecimiento humano cada vez ha tenido un poco más empeño porque nosotros adquirimos más conocimientos y gracias a ello nosotros podemos ser una mejor civilización. Entonces es uno de los postulados. Nuestro conocimiento está supeditado, el conocimiento histórico está supeditado al conocimiento que como seres humanos vamos a aterrizar propiamente el desarrollo histórico con base en la ciencia que hemos desarrollado los últimos años y así subsecuentemente, ¿ok? Es imposible predecir desde el punto de vista racional y desde el punto de vista científico el futuro de la historia humana. Eso es totalmente imposible. ¿Cómo es que podemos nosotros explicar desde el punto de vista científico estos acontecimientos? Nosotros no podemos saberlo, no tenemos una bola de cristal, podemos predecir algunas posibles o algunos futuros alternos, podemos a lo mejor alcanzar a entender algunos fenómenos naturales que a lo mejor estamos en un riesgo por ejemplo, como de alguna extinción masiva desde el punto de vista biológico o desde el punto de vista astronómico. Podemos predecir algunos fenómenos con base en la observación, pero pues no podemos tener la certeza propiamente de lo que va a pasar porque pues no tenemos la capacidad para conocer el futuro. Eso es importante. No puede haber una teoría científica por ahí, que también es muy importante. No puede haber ninguna teoría científica del desarrollo histórico, porque nosotros no sabemos con certeza qué es lo que va a pasar, cómo vamos a relatar la historia, cómo se van a llevar a cabo los sucesos o los hechos en un futuro, ¿ok? Y el historicismo también va a caer por falta de un fundamento racional o científico propiamente dicho desde el punto de vista de Popper. La historia es una ciencia social. Recuerden ustedes que las disciplinas sociales son humanas, incluso el propio derecho es una ciencia social. Nosotros vamos a referir al civismo, vamos a referir a esta historia que hemos estudiado desde todos los puntos de vista para referir a algunos fenómenos vamos a pensar historia universal, vamos a pensar historia de México, y díganme ustedes cuáles de esas posturas o cuáles de esos sucesos para ustedes son 100% ciertos. La historia se transmite de generación en generación, la historia se transmite a través de documentos, la historia la podemos conocer a través de vestigios. ¿Quién de ustedes tiene la certeza propiamente de que los libros de historia nos cuenten los hechos como realmente sucedieron? Entonces, es una de las críticas, señor, sin lugar a dudas, una de las críticas muy fuertes en este sentido, es que pues la historia propiamente la narran unos cuantos, está viciada por el punto de vista o por el subjetivismo o por la influencia que tienen algunas personas desde el punto de vista mental. Yo te voy a contar las cosas como las interpreto yo desde mi punto de vista, pero eso no necesariamente es cierto. Nosotros hemos descubierto en cuestiones históricas, cuando estudiamos historia de México, cuando estudiamos historia universal, cuando estudiamos la Segunda Guerra Mundial, la historia de algunas provincias de Europa, de Oriente, de Occidente, incluso toda la historia propiamente
En materia jurídica, que también lo hemos aterrizado, pues hay algunas imprecisiones porque nosotros podemos percibir vestigios a través de nuestros sentidos y no sabemos si en realidad sí ocurrieron las cosas como lo estamos pensando o no. Entonces, por eso todas estas clases, muchachos, yo sé que es un poco tedioso hacer un poco de filosofía. Sí, desafortunadamente tenemos que estudiar desde el punto de vista filosófico todos estos métodos, cómo se entienden, cómo funcionan, cuáles son sus antecedentes cosmológicos, sus antecedentes mentales, los griegos, todas estas cuestiones que ya hemos aterrizado, pero porque tenemos que aprender a conocer nuestro raciocinio, cómo nosotros procesamos las ideas, cuál sería la manera idónea o la manera correcta para que nosotros pudiéramos entender un fenómeno y lo pudiéramos explicar. Eso es muy importante, yo sé que es un poco tedioso, pero por favor hagan especial énfasis en estas clases que estamos propiamente impartiendo respecto de criminalística, porque el día de mañana, aunque parecía mentira, todos estos fenómenos los tienen que estudiar desde el punto de vista pormenorizado y científico, y si ustedes no aplican propiamente estos métodos que estamos viendo desde ahora, o no analizan un acontecimiento o un hecho para explicarlo en el futuro desde este punto de vista, pues van a tener problemas serios, ¿ok? Bueno, me retiro el día de hoy, muchachos. Vamos a terminar la sesión hasta este punto. Les pido que por favor, cualquier duda, cualquier inquietud, como ya la hemos referido en múltiples ocasiones, me las hagan llegar a través de los canales que ya conocemos. Me refiero al WhatsApp, a algún mensaje de texto, algún correo electrónico o al Classroom. Sigo a sus órdenes y tengan una excelente tarde.